Carmen y yo nos sentimos muy honrados de estar esta mañana aquí. Os enviamos saludos y no es una formalidad, es de corazón, de parte de Francisco Mira, pastor en Calle Verdi. Y le decía a Juan que es la primera vez que comparto la palabra aquí entre vosotros. Sí que estuve el mes de mayo con las señoras de la FEIDE, pero es la primera vez. Así que todo un privilegio. Y cuando es la primera vez, sientes un poco de riesgo, ¿eh? Mi cara tremoló. ¿Qué le diré a estos hermanos que no conozco de nada? Pues quiero compartir esta mañana un texto muy querido por mí y espero que también por vosotros, que es el Salmo 40. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joan. Yo doy gracias a Dios por el profesor en el seminario que me enseñó el libro de los Salmos. Era un hombre mayor, muy mayor. Era en una universidad, en un entramado de seminarios. Él en concreto era un hombre jesuita, un hombre católico, y era un hombre tan humilde. Leía cada mes todo el libro de los Salmos. Era norteamericano, lo leía en hebreo, lo leía en inglés y lo leía en español. Y el hombre vivía inmerso en el espíritu de los Salmos. Y han pasado años, pero siempre lo recuerdo con mucha ternura. Vamos a leer, vamos a intentar entender algo de lo que esta mañana el Señor quiere a través del Salmo 40. Dice la palabra de Dios: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña, sobre la roca, y enderezó mis pasos. Puso también en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre, la mujer, el niño, la persona que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate y socórreme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen: ea, ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación: Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Bien, tremendo, profundo, ¿eh? Solo nos vamos a acercar un poco esta mañana. Quizás, iba a decir lo más divertido, lo más tremendo de los Salmos es que no es un tratado de teología, no son sistemáticos, ¿eh? Es una poesía, es una canción. Algunos exégetas, algunos estudiosos dicen que este salmo en realidad son dos salmos, ¿eh? Y que el versículo 12 une estos
conecta estos dos salmos, porque hay como dos temáticas diferentes. En cambio, otros exégetas dicen que se trata del mismo salmo escrito en dos momentos diferentes, que un poco la vida del salmista, supuestamente David, esto es lo que dice el título, supuestamente el autor o el compositor es David, pasa dos momentos de su vida donde en algunos momentos hay lloro, hay prueba y en otros momentos hay alabanza por la liberación obtenida. Me inclino un poco hacia esta opinión. Creo que en nuestra vida es ups and downs, ¿no? Es altos y bajos, ¿no? Hay momentos en que, como decía el predicador Spurgeon, podemos ver a Dios cara a cara, y hay momentos que lo único que podemos hacer, y ya es mucho, es refugiarnos bajo sus alas. Hay momentos de, incluso siendo creyentes, de dolor, de sufrimiento, por supuesto, y hay momentos que parece que estemos casi en el cielo. Es de esperar que a la medida que vamos caminando con el Señor, vamos madurando. La primera vez que estuve en Pasaje Gayolá, y supongo que Juan también debía estar por allí porque debemos ser de la misma edad, yo tenía 24 años. Y me acuerdo como si hubiese sido ayer, 40 años. Un encuentro que cambió mi vida. Yo era un psicólogo recién licenciado y había un encuentro de CIEIDE para hablar de la adolescencia y hubo un encuentro con el pastor David Burr que cambió mi vida para siempre. Fue la persona que Dios utilizó en mi vida para cambiar mi ministerio, mi forma de entender muchísimas cosas, un sábado a la tarde. Pero se supone que a lo largo de nuestro peregrinaje vamos madurando, conociendo más al Señor, conociendo la realidad de nuestro pecado y nuestro mal, y este es un poco el tema del Salmo, y el Salmo, si os fijáis, empieza con un paréntesis. Pacientemente esperé en Jehová. Entonces digo, bueno, he aprendido, ¿no?, tener paciencia, ahora lo vamos a ver. Pero ¿cómo acaba el Salmo? Acaba con otro paréntesis. Señor, no te tardes. Esta es nuestra vida, un paréntesis, un paréntesis ante la eternidad que nos espera. ¿Qué podemos decir de los salmos? Pues es una comunicación de corazón a corazón. El corazón del ser humano, nuestro corazón esta mañana, busca el corazón de Dios. Son expresiones genuinas, son expresiones muy auténticas en los salmos. No os avergoncéis nunca de mostrar vuestras emociones y vuestros sentimientos, porque este es el libro de los salmos, incluso vuestras dudas, para descubrir algo, que cuando buscamos al Señor, en realidad, Él ya nos estaba buscando y esperando. Esta es un poco la síntesis de este salmo. Hay profundidad en el Salmo 40, hay experiencias y sobre todo hay un sentir no solo individualista, tan propio de nuestro tiempo, sino comunitario. Muchos verán lo que Dios hace y temerán. Y delante de Dios y delante de su pueblo estoy viviendo mi fe. Lo digo porque muchas veces pensamos, esto es mi vida, ¿no? Hago con mi vida lo que quiero, lo que me da la gana. Pues no, la Biblia dice que vivimos ante Dios y vivimos ante el pueblo de Dios. David, cuando pensamos en el rey David, ¿qué os viene a la mente? Bueno, la guerra de Ucrania, el otro día decía el líder ucraniano, hablando de David, Ucrania es como David que vencerá a Rusia, ¿no? Goliat, ese joven, ¿no? O quizás ese joven guerrero, ese dulce cantor de Israel. Pero yo creo que el Salmo 40 nos acerca también a una visión de David que a veces es poco conocida, que está en Primera de Reyes, 2 versículos. Y es cuando David ha llegado a su madurez espiritual, pero también biológica o vital, cuando David se hace viejo. Y dice Primera de Reyes, capítulo 1, los 2 primeros versículos, que cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas porque no se calentaba. Habéis tenido esta experiencia, aunque el invierno no es muy riguroso en Barcelona,
A veces cuando tenemos una gripe o tenemos calfreds, nos ponen mantas y seguimos teniendo frío. Y le dijeron sus siervos, bueno, lo que viene ahora se tendría que matizar, ahora sería casi maltrato, abuso, una conducta infame. Pero dice que sus siervos le buscaron una joven virgen para que esté delante del rey y le abrigue y duerma a su lado. Y así entrará mi señor el rey en calor. Yo me acuerdo que hay un amigo mío, quien aprecio mucho, que es teólogo, y le pregunté, oye, ¿por qué la Biblia nos dice algo, si me permitís, tan lamentable de David? Viejito, colgando las pieles, tiene tanto frío que le tienen que colocar otro ser humano para que entre en calor. Y me acuerdo que mi amigo dijo, esto es para que nunca olvidemos, con profunda humildad, cuál es nuestra naturaleza. En primer lugar, esta mañana, experiencia y liberación. Tenéis ahí el esquema, versículos 1 y 3. Saber esperar. Saber esperar de forma productiva y con paciencia. ¿Qué os parece? ¿Es una característica humana? Pues ni lo es cuando somos niños, ni lo es cuando somos mayores. Por cierto, padres, enseñar a vuestros hijos a saber esperar. Y más en un siglo XXI donde las respuestas son ultra rápidas. Escribimos un WhatsApp y si no nos contestan nos empezamos a poner nerviosos. Y además, como podemos controlar si lo ha leído o no ha leído, ¿os suena, jóvenes? Nos escriben un email. ¿Cómo es que no me ha respondido el email? Lo queremos todo ya, instantáneo. No nos gusta perder el tiempo, ¿verdad? Y ni nos gusta aburrirnos, aunque yo siempre recomiendo que es sano saber aburrirse. Vamos todo el día con el móvil en nuestro bolsillo, mirándolo. Ya cada vez se lee menos en el tren, en el metro. Y lo pasamos a nuestra espiritualidad. Señor, ¿por qué no contestas ya? Te he enviado un WhatsApp y no me dices nada. La paciencia, creo que en catalán y en castellano se dice igual, la paciencia es mare de tota ciencia, la paciencia es madre de toda ciencia, es uno de los frutos del Espíritu Santo, según Gálatas. El amor, el gozo, la paz, pero también la paciencia. Y si el Espíritu Santo tiene que producir este fruto en nosotros, quiere decir que no forma parte mayormente de nuestro viejo hombre, sino de nuestro nuevo nacimiento en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es paciente. Hermano y hermana, Dios es paciente contigo y conmigo. Tantas veces sabemos que hemos de cambiar algo, que hemos de dejar un mal hábito, una adicción, un pecado, una actitud. Dios espera, no nos manda un rayo y nos fulmina, ¿verdad? Dios tiene paciencia con la humanidad, esta humanidad perversa, cínica, irónica. Eso dice 2 de Pedro 3, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios es paciente, para nuestra sorpresa. Dios es paciente, ¿qué quiere decir? Perseverante, con nuestras vidas, a pesar de nuestros lentos progresos y nuestras muchas caídas. No sé si te gusta correr. Bueno, si eres joven, te animo a correr. Incluso hacer un maratón. Es una gran experiencia en la vida. ¿Sabéis cuál es el secreto para acabar un maratón? Bueno, aparte de entrenar, claro. Paciencia. Nunca dejar de correr. Baja el ritmo, pero si nunca dejas de correr, acabarás los 42 kilómetros. ¿Sabéis cuál es el secreto para acabar el matrimonio? Nunca dejar de amar. Nunca dejes de amar.
algún día con más pasión. Otro día te has de recordar a ti mismo que debes amar a la persona que tienes al lado, pero nunca la dejes de amar. Ser paciente y perseverar. Santiago en su epístola nos dice que hemos de ser como el labrador. Yo cuando mis hijos eran pequeñitos les enseñaba a plantar tomates. Decía, pues mira, vamos a poner una semillita y la vamos a poner dentro de la tierra, en la maceta. Y dentro de algunas semanas saldrá un brote verde. Y cada día iban a mirar, ¿ya ha salido? ¿Ya ha salido? No, tiene que tardar. Hermanos, seamos pacientes en amar, en educar a nuestros hijos, en esperar lo que el Señor va a hacer y perseveremos. Pacientemente esperé, dice el Salmo. Esperando esperé. Dice literalmente en hebreo, esperando esperé. Es decir, luchando con mi ansiedad, con mi frustración, con mi tendencia incluso a desesperarme. ¿No es cierto que muchas veces, estamos pasando por situaciones tremendamente difíciles y vemos una paz en la persona o en nosotros que nos sobrepasa? Fruto del Espíritu Santo. Esperamos. Y Él se inclinó a mí. Esto se llama un antropomorfismo. Dios no se inclina ante nadie, pero para que nosotros lo podamos entender, el salmista dice, el Señor se inclinó a mí. ¿Qué imagen, si me permitís, más tierna? Cuando nuestros hijitos o nuestros nietos se caen, cuando están llorando, nos acercamos, los abrazamos y los levantamos. El Señor vino a tu vida, si eres creyente, se inclinó a ti, llamó a la puerta de tu corazón, pero sigue inclinándose a ti, porque es un Dios que nos ama profundamente. Y como el Padre recoge a su hijito, llega en nosotros en medio de la prueba. Salmo 40 evoca una imagen muy conocida en los Evangelios. El apóstol Pedro, bravucón, chulete, quiere andar sobre el mar, ¿os acordáis? Quiero ir hasta Jesús. Y empieza a andar y ve que las olas son muy altas y que el viento es muy recio y que se está hundiendo. Y entonces, en su desesperación, como muchos de nosotros, Señor, sálvame. Y entonces la mano de su Señor y Salvador se acerca a él y le sostiene. Algo que nos enseña la Biblia es que no es tan importante que nosotros nos agarremos al Señor, sino realmente importante es que Él siempre nos agarra a nosotros. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Desesperación se transforma en sanidad. Ese suelo resbaladizo a causa del fango, del lodo, se transforma en seguridad porque Él puso mis pies sobre la roca. Y aquí ya tenemos, si me permitís, la primera imagen de Cristo. Nuestros pies están sobre la roca que es Cristo. Roca de la eternidad, dirá la Biblia, roca de los siglos. Recuerdo hace años que tenía unos pacientes muy queridos. Y estamos en plena crisis, yo no sé, hemos pasado tantas que debía ser el 2007, el 2008. Y yo, hermanos, sí, todo está fatal, estamos en crisis. Dice, no, hermano, no se enfade. Nosotros estamos en Cristo. Es una gran realidad. No sabemos ni lo que nos espera hoy, ni mañana, ni el año que viene. Pero sabemos que estamos sobre la roca, no sobre la arena, sino sobre la roca que es Cristo. La roca da seguridad. Y no solo eso, sino que Él ha enderezado mis pies. O sea, la salvación de Cristo no solo nos ha sacado de nuestra miseria, de nuestro pecado, sino que nos ha puesto sobre la roca y nos ha dado un propósito en la vida. No dudéis, jóvenes, no dudéis. La decisión más importante de la vida, la más importante,
es tener a Cristo en nuestro corazón. Esto cambia nuestra vida y nuestra eternidad. Luego vendrán otras decisiones importantes, con quién me caso o con quién no me caso, de qué trabajo, cómo voy a utilizar mis dones, etc. Lo más importante esta mañana, hermano y hermana, ¿dónde están tus pies? ¿En tus emociones, en tus sentimientos, en tus buenos propósitos? Es arena, no sé, no os quiero engañar, es arena. La espiritualidad cristiana forma o tiene una parte muy importante del testimonio. Y vemos aquí en el Salmo 40 que cuando se produce esta liberación, dice el salmista en el verso 3, verán esto muchos, temerán y confiarán en Jehová. Muchas veces lo que nos ha atraído al Evangelio es testimonio de alguien que ha conocido a Cristo, ha dejado la droga, ha dejado la prostitución. Hace unas semanas estamos con Carmen predicando en una iglesia tan hermosa como la vuestra, llena, con una gran alabanza. Y al acabar el pastor me dice, Josep, has tenido un público interesante hoy. Habían 8 asesinos y no sé cuántas prostitutas. Yo los veía también vestidos, tan atentos como vosotros esta mañana, pero es una iglesia que está trabajando en la cárcel. Y en la cárcel el Señor está obrando milagros que nunca os vamos a leer en la prensa, curiosamente. Pero el Señor está transformando vidas en la cárcel, y está vistiendo de Cristo a muchas personas. Y mujeres saliendo de la prostitución. La espiritualidad cristiana, y esto lo puedo decir porque estáis muy cerca de la Sagrada Familia, no consiste en levantar grandes templos. Si no me equivoco, y quiero ser muy humilde, si no me equivoco, uno de los propósitos que tenía Antoni Gaudí era esculpir la Biblia en piedra. Esto no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que la auténtica espiritualidad son vidas transformadas para la gloria de Dios. Tu vida y mi vida. Tu vida y mi vida. En segundo lugar, la confianza. Bienaventurado el hombre, la persona que puso en Jehová su confianza. En psicología sabéis que hacemos un pequeño truco. Decimos a la persona que se ponga así, de lado, que cierre los ojos y que se deje caer para atrás. Y que alguien lo recogerá. Hoy cuando vuelvas a casa se lo dices a tu marido o a tu esposa. A ver, confío en ti, ¿me recogerás? Bueno, si no te fías, no lo hagas, Pero la confianza del niño pequeño que llora y es amamantado, la confianza del niño que está a oscuras, tiene su papá y su mamá, lo agarran en brazos, deja de llorar. ¿En quién o en qué depositamos nuestra confianza? Esta es la gran pregunta del Salmo. No hay intermediarios, no hay santos, no hay imágenes, no hay vírgenes, no hay sacerdotes, no hay pastores. El hombre que confía en el Señor, este es bienaventurado, que es mucho más que feliz, mucho más. Algunas traducciones dicen feliz, pero realmente es mucho más. Confiar es tener la convicción de que estarás a mi lado, venga lo que venga. Así que si eres joven y estás enamorado, hazle esta pregunta a la persona que te gusta. ¿Estarás conmigo dentro de 45 años? ¿Estarás conmigo cuando quizás no me acuerdes si he desayunado o no? ¿O cómo me llamo? Hasta el final. Y esta es la vida cristiana. Cuando la mano del Señor nos agarra y nos saca de la tempestad, estamos gozosos, contentos. Pero hermanos, seamos realistas, habrá más tempestades. Y en algún momento, ya sea por edad, por enfermedad, por guerra, se nos va a tragar la tempestad. Si hay una declaración de fe y de confianza difícil, esta está en el libro de Job, capítulo 13, versículo 15. Job 13, 15. Aunque él me matare, en él, ¿os acordáis?
esperaré. Aunque Él me matare, en Él esperaré. Hay declaraciones de fe que son muy difíciles en la Biblia, y esta es una. Esta está hecha desde la profunda humildad de que no podemos entender muchas cosas, pero aún así sigo esperando en Él. No siempre los problemas nos llevan a buscar a Dios. De hecho, hay personas que ante los problemas se vuelven más agnósticos o más ateos. Pero el salmista dice, gracias porque no voy detrás de los soberbios ni los mentirosos. Y el contexto del versículo 4 habla de idolatría. Cuando dice, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira, literalmente dice, tras los ídolos. Porque vivimos rodeados de ídolos, rodeados de personas, de ideas, de actitudes que nos hacen creer que tienen respuesta a todos los problemas de nuestra existencia. Cuando el salmista es consciente de cómo el Señor le ha levantado y le ha enderezado y le ha dado un propósito en la vida, el versículo 5 y hasta cierto punto también el 6 y más adelante, hacen que su vida se llene de gratitud. Hay tantas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas que no se pueden contar. Hermano y hermana, ¿quieres ser realmente feliz, tener gozo en tu vida? Cultiva una planta, riégala y abónala. Se llama gratitud. Es el mejor antídoto para la amargura. Gratitud. Ten memoria, como dice en otro salmo, ten memoria cuántas bendiciones el Señor ha dado en tu vida. La primera y la más importante, perdonar tus pecados. Pero, por otra parte, hemos de ser conscientes que está el desgaste propio de toda guerra. Ahora hay dos ejércitos que se están desgraciadamente desgastando. Y nosotros estamos en una guerra, que es la guerra espiritual, donde nos desgastamos. Y constantemente hay un susurro diabólico. Un susurro diabólico que ya estaba en Génesis. ¿Con que Dios os ha dicho? ¿Con que Dios te ama? Y estás en la mesa en la camilla de este hospital. ¿Con que Dios te cuida? Y estás más solo que la una. Nadie te quiere. Tus hermanos no te llaman. Con que Dios... Y es algo que hemos de vencer, dirá el apóstol Pablo en Efesios, con la armadura de la fe. Estos dardos llegan. Pero hay que vencerlos. Tercer lugar, versículos 6 y 10. La respuesta a la salvación de Dios. El salmista está en el Antiguo Testamento y habla de 4 tipos de ofrendas. Si os fijáis, sacrificios, ofrendas, holocausto, expiación. Bueno, por amor al tiempo no nos vamos a entretener, pero eran las diferentes formas como la ley judía tenía de mostrar gratitud, incluso de pedir perdón por los pecados. La más conocida era el sacrificio de un animal, pero no era la única, sino que también se ofrendaban comidas, especialmente cereales, junto con aceite, con especies aromáticas. Había el holocausto. El holocausto era un tipo de sacrificio donde el animal entero era consumido por el fuego y solo quedaban las cenizas. Y luego también había la expiación, donde el animal se vertía su sangre y con esa sangre el pecado era perdonado por fe. Pero dice algo sorprendente el salmista David. Has abierto mis oídos. Dice aquí, has abierto mis oídos, en el versículo 6. No sé si alguna vez habéis tenido un tapón de cera, esos que duelen. Una vez me vino de golpe, pensaba que me había quedado sordo. Y entonces me lo hicieron explosionar y ¡pum!, volví a oír. Pues esta es la expresión. Literalmente dice, has escarbado en mis oídos y me los has destapado. ¿Y qué ha entendido? ¿Qué ha entendido el salmista? Pues que el mejor sacrificio no está en ofrecerte algo,
sino en ofrecerme a mí mismo. Por cierto, lo habéis cantado en la última canción, y lo que cantamos nos compromete. Señor, te voy a dar lo más precioso en mi vida, mi corazón, mi vida. De hecho, lo que el Antiguo Testamento nos habla de los sacrificios y las ofrendas, nos dirá el autor de Hebreos que eran sombras de lo porvenir. Yo, si me permitís, un pequeño paréntesis, quedo, como dirían los jóvenes, alucinado de la fascinación de algunos evangélicos por retornar al judaísmo. Bueno, nada nuevo, está en Gálatas. ¿Quién nos ha fascinado? Y nos llenamos la iglesia de candelabros, de banderas con la bandera de Israel, de trompetas, y hay en un rinconcito, a lo mejor, como símbolo del Nuevo Testamento, la cruz. Hermanos, eran sombras que apuntaban a Cristo. No nos equivoquemos. Y el salmista sintoniza con lo que el apóstol Pablo expondrá en Romanos 12:1. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, y esta es una expresión muy paulina, Pablo no dice, te voy a dar para que me oigas, para que me hagas caso. No, él dice, os ruego por el amor de Cristo, por las misericordias de Dios. ¿Qué nos ruega? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es vuestro culto racional. Este es el holocausto. Hermano, que cojas tu vida y la quemes por Cristo. Este es el propósito. Lo intentamos. Lo intentamos solo para descubrir que no podemos. Y aquí se nos abre otra ventana sorprendente en el Salmo. Hubo alguien que lo hizo, por ti y por mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Y aquí David empieza a profetizar de aquel que toda su vida fue agradar al Padre, de aquel, como habéis cantado, que fue león y fue cordero, de aquel que por su vida intachable hoy es sacerdote eterno. La epístola a los Hebreos, en el capítulo 10, nos dice, la ley tenía la sombra de los bienes venideros. Y nos sigue diciendo, la ofrenda de Cristo, de su cuerpo, hecha una vez y para siempre. Solo podemos celebrarlo, solo podemos recordarlo. No hay más sacrificios. Una vez y para siempre. Llegamos al final, versículos 11 y 17. Casi no esperamos este final, pero en el tramo final el salmista nos habla de una profundidad tremenda. Nos dicen en el versículo 12, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Fijaos que si al principio nos identificamos y pensamos que probablemente el salmista ha estado enfermo, el salmista quizás ha sido perseguido, en el versículo 12 se profundiza mucho más. Lo peor de lo peor es mi propia maldad, no lo que los otros me hacen o las cosas que me pasan. Quizás David recuerda en este salmo cómo ha huido de Absalón, cómo ha sido depuesto por su propio hijo, cómo ha tenido que salir como un refugiado porque lo iban a matar, y el gran rey de Israel ahora es un refugiado político. Pero las palabras del versículo 12 también nos recuerdan esa parábola de Jesús donde el publicano sube al templo a orar y dice lo mismo, no puedo levantar mi vista. Cuando entendemos la santidad de Dios, no podemos levantar nuestra vista. La actitud de Pedro, cuando recibe por primera vez al Señor en su barquita, el Señor la utiliza de púlpito,
Y él piensa que ha subido allí un rabí que va a dar algunos consejos, y cuando se da cuenta quién está en su barca, dice: Señor, sal de mi vida, no puedo estar cerca de ti, soy hombre pecador. La mujer que es pillada en el mismo acto de adulterio, que ni se atreve a levantar la vista a mirar a Jesús. Conciencia profunda y amarga de pecado. Si tuviésemos esta conciencia, probablemente entenderíamos mucho más la gracia de Dios y probablemente dejaríamos de disparar contra los demás y ser más críticos. Aunque afligido y yo necesitado, Jehová pensará en mí. Otra parábola, la oveja descarriada, esa oveja díscola, esa oveja desobediente, que el pastor sabe que siempre hay una que le da más faena, y a lo mejor tú eres una de estas, o yo, the black sheep, la ovejita negra, una oveja que se pierde, una oveja que el pastor al contarlas dice: falta una. No sé si lo sabéis, la oveja ve fatal cuando se hace de noche. En ese sentido es muy miope. Y no solo eso, sino que cuando se pierde nunca sabe volver a casa. ¿No te recuerda a ti? Se pierde y el pastor con ansiedad deja las 99 y se va a buscarla. Pasión, solicitud, este es el amor de Cristo. La alcanza y la halla, y ella sabe que ya está a salvo. Está tan cansada para volver a casa que el pastor la coge en sus brazos, la carga sobre sus hombros y le asegura que esa noche estará en casa. Hermano y hermana, esta es nuestra convicción. La vida espiritual, el andar con Jesús, nos enseña convicciones acerca del carácter de Dios. Y aquí acaba el Salmo. Jehová pensará en mí. Sabe muy bien el salmista que Dios no le va a abandonar, ni siquiera cuando su alma esté en el Seol, dice el Salmo 16. El Señor no olvidará mi alma. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Algo que David ha ido repitiendo a lo largo de toda su vida espiritual. El Señor es el único capaz de vencer a todos mis enemigos, incluso el peor de ellos, la muerte. Y una expresión que casi pasa desapercibida. Mi Dios, Dios mío, ese Dios tan querido, tan íntimo, ese Dios al cual le puedo llamar Padre con profundo sentimiento filial, ese Dios que a pesar de que sea medianoche y esté en la cama, si necesito pan, abrirá la puerta y me dará el alimento. Una petición final. No te tardes. Apresúrate a socorrerme. Hemos aprendido a desarrollar paciencia. Hemos aprendido a esperar en el Señor. Hemos aprendido a no contar el tiempo de forma cronológica, sino a saber que el reloj de Dios no es nuestro reloj. Pero lo cierto que el salmista, con mucho realismo, probablemente dice: Señor, el dolor y el sufrimiento me están desgastando. No te detengas, no tardes más de lo que tienes que tardar. No es una exigencia, no es la exigencia del incrédulo, del agnóstico, del cínico. Es una petición desde la debilidad, desde la necesidad, de aquel que se siente perdido y extraviado en medio, como diría San Juan de la Cruz, de la larga noche del alma. Acabamos. Salmo 40, como otras porciones de las Escrituras, son palabra viva del Señor.
esa palabra que nos ha dejado, esa palabra que por el Espíritu Santo nos acompaña a lo largo de nuestro peregrinaje hasta la eternidad. Un día no la necesitaremos, porque la palabra viva, el Señor Jesucristo, estará con nosotros. Pero hoy la necesitamos. Y necesitamos meditarla, conocerla y obedecerla. Y quizás en algunos momentos de la vida, en este mundo, hermano y hermana, no te avergüences, seguiremos clamando: no te tardes, apresúrate a socorrerme. Y ello no va a significar ni impaciencia ni desesperación, sino un anhelo vital de encontrarnos con nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.